Quizás a nosotros que haya una fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos parece totalmente desconectado de nuestra sensibilidad y de lo que nos encantaría celebrar. Si vamos a celebrar una basílica que sea la de Guadalupe, ¿por qué esa tan lejana? ¿Por qué la Iglesia tiene una fiesta solemne que incluso sustituye al domingo en turno? Con una fuerza que entonces tiene el peso de los domingos. Para una basílica, ¿qué es lo que la Iglesia celebra allí? En primer lugar, no solamente es para conmemorar el que la Basílica de Letrán fue la primera basílica del cristianismo, con la que se celebró el fin de las persecuciones y el inicio de una nueva era en el Imperio Romano, la era de cristiandad. La Iglesia ha encontrado en la antiquísima tradición que ha heredado de los primeros cristianos de celebrar este evento fundamental, ha encontrado oportunidad para subrayar dos aspectos esenciales, que son los que hoy los textos que iluminan la fiesta nos tratan de ayudar a penetrar. Por un lado, los textos nos presentan lo que significa la teología del templo en la nueva era, la era cristiana. Una teología totalmente contraria a lo que es el templo en todas las religiones. El primer aspecto que abordan los textos. Y el segundo aspecto, no menos importante, por supuesto más importante, pero que está entre líneas, que se anuncia sobre todo en la primera lectura, es algo que podríamos llamar los sueños de Dios. Hablemos primero de la teología del templo y luego vamos a ver si podemos tocar los sueños de Dios. Contra lo que sucede en todas las religiones, donde el templo es el lugar desde el cual la comunidad invoca a la divinidad, le alaba, le bendice, le adora, le da gracias. El lugar por excelencia sagrado, el lugar que constituye un parteaguas, un punto de ruptura con lo cotidiano, con lo profano, con lo mundano. Para allí, en ese espacio sacro, invocar y hacer presente a la divinidad a través de la súplica, a través del acto de fe, a través de la elevación de los corazones hacia el misterio que les desborda. Esto es en todas las religiones, menos en el cristianismo. En el cristianismo el templo surge totalmente con otro significado y eso se debe al predicador antitemplo que fue Jesús de Nazaret, siguiendo a su maestro Juan el Bautista, que fue un gran predicador antitemplo. Y es muy importante tener en cuenta lo que pensaron Jesús y Juan, porque quizás nosotros somos traidores a lo que ellos predicaron. Si hemos vuelto a construir el templo como un espacio sagrado para adorar, para bendecir, para encontrar allí la presencia de Dios, hemos contaminado el pensamiento de Jesús. Jesús predicó contra el templo. El templo le parece una abominación, le parece una aberración que haya un espacio sagrado, cuando la tierra misma, el universo entero, es el lugar donde Dios pone los pies, es el lugar donde Dios descansa, es el lugar que ha brotado de su amor providente. ¿Cómo puede haber un espacio reservado para Él? ¿Y el resto? Jesús combate la idea de separar dos ámbitos en el mundo de lo creado, el ámbito de lo profano y el ámbito de lo sacro. Se acabó. Con la encarnación del Verbo, todo lo profano es sacro, todo lo material es espiritual, todo lo que sea espacio para el hombre es espacio de Dios. No hay ya dos mundos separados. Entonces, ¿qué es el templo para nosotros? Claro que tenemos templo, claro que es importante para nosotros la categoría templo. El templo para nosotros no es el lugar desde el cual invocamos a Dios. En la iglesia, el templo es una edificación simbólica. Es una edificación real, material, pero que encierra un simbolismo. ¿Y ese simbolismo qué es? Manifestar ante el mundo la estupefacción, el embelesamiento que nos provoca el milagro de la presencia de un Dios que ha dejado el cielo para morar en la tierra. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Puso su tienda.
de abarrotes. La tienda es esta morada del desierto, ¿verdad? Este espacio, el primer espacio que Dios ocupó, pero no es porque Dios ocupara el espacio. Es el espacio que significa que Él mora entre su pueblo, que Él hace camino con ese pueblo de peregrinos del Éxodo, y que ya no está más en las alturas, ya no es el Altísimo, es ahora el cercanísimo, el bajísimo, si lo vemos desde Cristo. Nadie se ha hecho más bajo que ese Dios, el Dios crucificado. Llamarle el Altísimo quizás a rato suena a cultura pagana. Deberíamos adorar al bajísimo, al perdido, al gusano, al disminuido, al Dios que se ha hecho minúsculo, para que no haya ningún rincón en el universo donde Él no quepa, donde Él no pueda estar. Esta es la teología del templo en el cristianismo. Por más que se nos haya olvidado, ya hayamos hecho grandilocuentes edificaciones gigantescas y monumentales, basílicas y templos y catedrales, para expresar otra vez en las categorías del paganismo la grandeza de la divinidad y lo ridículo de nuestros esfuerzos por alcanzar el cielo. Dios está presente, Dios vive en medio de su pueblo. Y eso es lo que ilustra la segunda lectura, ilustra la teología del templo del cristianismo. Ustedes son el templo que Dios edifica. Si templo sigue siendo el lugar donde Él mora, bueno, ¿eso es verdad? Ok. Ustedes son el templo que Él edifica. Dios se prepara un lugar en el corazón del hombre. Dios vive allí, es el nuevo santuario. Pero no cualquier corazón. Dios no habita donde hay un corazón lleno de odio. Dios no habita donde hay un corazón apegado a las cosas de este mundo. Dios no habita en los corazones frívolos e indolentes, en los corazones egoístas e indiferentes ante el sufrimiento humano. El corazón tiene que prepararse. Por eso Pablo insiste: ojo en la manera como ustedes construyen ese templo. Entonces ese templo se construye desde dos frentes. Hay dos constructores del templo. Dios es el que edifica, claro, y ha puesto el cimiento más sólido que puede haber, que es Jesucristo. Ahí están los elementos dados por Dios. Pero cada uno tiene que construir ese templo. Cada uno le tiene que dar a ese templo las características necesarias para que Dios more allí. Dios quiere morar allí. Y Jesús dijo el cómo: si alguno pone en práctica mis palabras, mi Padre le amará, y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. También es Juan, la teología del templo de Juan. La única manera de preparar el corazón para que Dios quiera morar allí es poner el cimiento, que es Jesucristo, no separarse de ese cimiento, y poner en práctica la palabra de ese cimiento, para que Dios quiera venir a morar allí. ¿Y cómo se pone el cimiento, que es Jesucristo? Porque hay que decir: ya me lo pusieron el día de mi bautismo, pues ahora me sembraron a Jesucristo, ya está, el cimiento está puesto. No, señor. El cimiento, porque Pablo dice que, ojo, se pueden poner otros cimientos, pero no hay más cimiento válido que Jesucristo. ¿Cómo es este cimiento? Si nosotros quisiéramos definirlo para poder saber cómo construir este cimiento, cómo impedir que este cimiento se salga de nuestro templo. Jesucristo se puede definir con dos grandes ejes fundamentales que explican su esencia. Por un lado, Jesucristo es obediencia total al Padre. Y precisamente por eso el segundo eje: entrega sin límites a los hombres. Si yo vivo estas dos categorías fundamentales, yo estoy convirtiendo mi corazón en santuario. Y efectivamente eso es llevar el Evangelio a la práctica. Cuando un hombre se pone a amar no solamente a su familia, para eso no hace falta la fe, se pone a amar a la gente más última, a la gente más alejada de su corazón, y se pone a hacer cosas concretas, porque el amor son cosas que uno hace, no son sentimientos, efluvios del corazón que solo conocen los ángeles. No, son cosas concretas que se hacen por alguien que sufre, por alguien que le está pasando mal. Cuando esto sucede, por aquellos que no esperaban recibir nada de mí porque estaban lejos de la órbita de mis conocidos, de mis familiares, de mis correligionarios, cuando yo sorprendo a alguien entregándomele en servicio, entregándomele en solidaridad, amándole allí en su dolor, en su poquedad, en su miseria, entonces se construye el cimiento. Entonces Dios dice: ay, ese es un corazón donde yo quiero estar, ese es un lugar adecuado para mí. Bruno Forte, cardenal de la Iglesia Católica,
habla del exilio de Dios. Dios ha abandonado el cielo. Es el primer emigrante que ha existido en toda la historia. Él abandonó su patria, el cielo, para autoexiliarse en la historia de los hombres. Y como todo emigrante, como todo exiliado, busca un refugio seguro, busca un lugar que le parezca hogar, que le sea hogar, que le evoque el hogar añorado del cual partió un día. Ese lugar es el corazón de los creyentes, de los fieles, de los que lo aman. Y entonces podemos tocar el segundo aspecto, los sueños de Dios. Todos tenemos sueños, todos tenemos. Y el que no tiene sueños, ya apaga y vámonos. Es un cadáver que va flotando por ahí, un zombie. Ese ya no está vivo. El que ha dejado de soñar, el que ya no tiene ilusión de futuro, está como muerto, está como muerto. Esto es fundamental para nosotros. ¿Qué haríamos sin nuestros sueños? ¿Qué haríamos sin nuestras metas, sin nuestras aspiraciones de futuro? Nuestra vida carecería de sentido, sería gris. Bueno, si esto es tan importante en la vida humana, ahora imagínense lo que serán los sueños de Dios. Y ustedes podrán pensar, ¿pero cómo va a tener sueños si todo lo tiene, ya lo tiene todo? El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente y todos los ovnis que pueda haber. ¿Qué puede necesitar? ¿Qué puede ansiar su corazón? ¿Qué puede soñar que con solo pensarlo no lo tenga de inmediato? Hay algo que Dios con solo pensarlo no lo tiene de inmediato y por eso lo sueña. El corazón de cada uno de nosotros. Ese no le pertenece. Esa es una moneda al aire. Dios sueña que con todo lo que Él hace por ese corazón, y ese corazón se le entregue. Pero los sueños de Dios se pueden frustrar fácilmente porque dependen de la libertad de la criatura humana. Entonces el texto de Ezequiel presenta con un simbolismo de particular riqueza los sueños de Dios. El templo es presentado no rodeado de agua como nos dijo la monitora, no es que está en medio y alrededor hay una alberquita, no, ella sí lo vio en su sueño, pero él dice que del templo empezó a brotar agua. El templo es fuente de agua. Y el agua en Ezequiel es el símbolo del Espíritu de Dios. Esa es la simbología que después va a utilizar San Juan también. El agua es el Espíritu de Dios, o como nosotros lo llamamos, el Espíritu Santo. Y Ezequiel sueña, y es el sueño de Dios, de una era en la que de la experiencia de la fe, de la cual es símbolo el templo. El templo es símbolo del judaísmo como experiencia de fe, como experiencia de alianza, como aquello que ha sentado las bases de algo absolutamente nuevo en el concurso de las religiones del mundo. Es la experiencia religiosa de Dios en Israel. De esa experiencia tiene que brotar el Espíritu. Ya no será privilegio de profetas, ya no será privilegio de reyes ungidos, ya no será privilegio manipulado por sacerdotes en el templo. El Espíritu será objeto de todos los que broten de ese templo, de todos los que pertenezcan a esa asamblea. Pertenecerá a todos, brotará de todos. Y ese Espíritu será capaz de cambiar por completo la vida humana. Por eso el vidente ve el agua que brota del templo en todas las direcciones y que va transformándolo todo. Las aguas saladas se convierten en dulces. El desierto se convierte en un vergel. Penetra en el Arabá. El Arabá es el desierto de Arabia, el lugar más inhóspito, marcado por la muerte. Pero penetrando ahí el Espíritu, todo lo transforma. Se van levantando como si se tratara de un nuevo paraíso, de una nueva obra genesíaca, la creación de un nuevo mundo. Van surgiendo árboles frutales de toda especie y suena al libro del Génesis, suena al lenguaje del autor sacerdotal que así imaginó la creación del mundo.